Con cierta sorpresa y también con incredulidad. Así acogimos la teoría que explica Eduardo Aznar Martínez en su último libro. Un libro en el que recoge datos muy interesantes sobre la presencia del euskera en La Rioja. Ayer comentábamos este tema con nuestro compañero Iñaki Mendizábal, pero hoy queríamos hablar con su propio autor, con Eduardo Aznar Martínez, porque sí que es cierto que la presencia del euskera como lengua viva en el territorio riojano nunca ha recibido la atención que se merecía y durante mucho tiempo ha sido un aspecto del que solamente se conocían datos dispersos. Bien, pues ahora nuestro invitado los ha recogido y los ha unido en un libro. Eduardo Aznar Martínez es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Deusto, también en Geografía e Historia por la UNED. Ha escrito diversos artículos sobre lingüística, en especial sobre la presencia del euskera en el ámbito riojano-soriano, y recientemente ha publicado en la editorial Pamela el libro El euskera en La Rioja, primeros testimonios. Eduardo Aznar Martínez, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Ayer nuestro compañero Iñaki Mendizábal nos dio unas pequeñas pinceladas del contenido de su libro, de esta obra, de la presencia del euskera en La Rioja. Usted lo ha recogido en este título, El euskera en La Rioja, primeros testimonios. Y lo cierto es que lo recibíamos con bastante sorpresa y con bastante incredulidad la teoría, lo que usted cuenta en este libro. Bueno, es un tema igual poco conocido, poco divulgado, pero sí que hay algunos sectores del mundo escalchale o incluso también desde la propia Rioja, personas interesadas por la cultura y la historia de La Rioja que conocen ese tema bastante bien. Incluso ha dado lugar a debates a veces bastante animados, siempre divididos entre los que defendían que el euskera era una lengua antes de nada precisar este tipo de debate a dos bandas que suele haber, entre los que defienden un origen antiguo y los que defienden un origen medieval, precisar que aproximadamente la mayoría de los estudiosos reconocen que el euskera ha sido una lengua de uso real y vivo durante siglos en La Rioja. Lo que pasa es que siempre se ha dividido entre quienes pensaban que era producto de repoblaciones medievales venidas desde Álava, de gentes principalmente alavesas, o los que han defendido, por el contrario, que tenía un origen prehistórico ya desde época anterior a la conquista romana. Y según su estudio, según lo que usted ha analizado, ¿cómo nos explicaría este fenómeno? Desde mi punto de vista y los datos que he analizado y que manejo, soy firme partidario de que el origen del euskera en La Rioja es prerromano, con claridad, por lo menos con mucha seguridad en la área oriental de La Rioja. La occidental es un poco más discutible, pero hay diversos modos de comprobarlo. Uno de ellos es la toponimia antigua, es decir, nombres de localidades y poblaciones de La Rioja de época romana que nos han llegado por escritores clásicos. Otro también es la onomástica, que son nombres de personas que han llegado mediante en lápidas funerarias que han aparecido en varios puntos de La Rioja. El problema en este aspecto es que no tenemos todavía textos largos en euskera, ni en antiguo ni en moderno en La Rioja, y tenemos que explorar su presencia siempre por restos indirectos de este tipo de nombres de persona, de lugar, de dioses, etcétera. ¿Y qué tipo de euskera se hablaba en La Rioja? No sé si había un euskera batú allí o había algún dialecto. No, bueno, en Batúa, la creación del Batúa es algo reciente. Sí. Evidentemente, durante siglos el euskera siempre ha estado dividido en dialectos. El dialecto de La Rioja era muy similar a las hablas de Álava y de Vizcaya. Hoy en día se suele considerar el grupo de los dialectos occidentales, que el último superviviente vivo en la actualidad es el vizcaíno. Y entonces, en efecto, es una constante que cuando se analizan los restos en toda La Rioja presentan claras características de tipo occidental vizcaíno a la vez. La gran presencia del euskera en la toponimia y en la onomástica riojana, pues es abultada, es considerable. No sé si usted podría darnos algunos ejemplos. Sí, hay que diferenciar primero dos épocas y dos periodos, porque es más complejo de lo que a primera vista parece. Hay una primera fase que es la prerromana, que llega incluso desde el año antes del año 187 antes de Cristo, que sería, por ejemplo, hay un topónimo muy significativo que es el nombre antiguo de Calahorra, que era Calagorri,
que yo lo interpreto como cabezo pelado o cabezo rojo, y este tiene ya como he dicho, más de 2.200 años de antigüedad, es de los más antiguos de La Rioja. Luego hay un segundo bloque de topónimos que son ya más de tipo medieval. Famoso puede ser Ezcaray, tiene un paralelo también en Vizcaya, en Azcaray, una pequeña localidad, y es Peña Alta. Uh-huh. Usted ha realizado esta exhaustiva investigación. ¿Dónde empezó, no, ese hilo del que usted empezó a tirar? ¿Dónde comienza todo? Bueno, el origen de este libro ha sido sobre todo el interés de una asociación local riojana que se llama Asociación La Miniturri, que lleva ya más de 15 años rastreando todos los restos que han quedado del euskera en La Rioja, dándolos a conocer a la opinión pública, haciendo ciclos de charlas, etcétera, y ante la ausencia de un libro, una monografía sobre el tema, me animaron a redactarlo y a partir de entonces pues llevé adelante el proyecto y lo apoyó también la editorial Pamiela y hasta hoy. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la acogida de este estudio? Porque, bueno, se desconoce mucho el origen del euskera, ¿no? Hay diferentes teorías, diferentes versiones. ¿La suya ha sido bien acogida? Sí, todavía lleva muy poco tiempo desde que se publicó, pero de momento las primeras reacciones son muy positivas en general y estoy recibiendo críticas muy favorables. Uh-huh. Así que esto avala el trabajo, ¿no? Que supongo que le habrá costado mucho tiempo. Sí, desde luego es un trabajo complejo, costoso y que exige sobre todo un esfuerzo de seleccionar el tipo de información que se aporta. Uh-huh. Habrá muchas incógnitas también que usted no haya podido despejar, ¿no? Porque, bueno, pues por la información que usted haya manejado no se sabe, ¿no? O no se constata en ella. ¿Qué es lo que le hubiera gustado a usted, bueno, pues descubrir, ¿no? En torno a la presencia del euskera en La Rioja. Decir, uy, si yo hubiera dado con esto... Bueno, en general hasta ahora lo que he encontrado estoy bastante satisfecho. Este libro, que es la primera parte de un estudio más amplio, luego tiene una segunda parte, este libro se centra en la parte más antigua y la mayor parte de las teorías que defiendo, lo que expongo, son creaciones mías en casi su totalidad, porque no hay apenas hasta ahora un estudio de este nivel de ese tipo de restos. En general sí que estoy bastante satisfecho del tipo de análisis que he conseguido realizar. Sí que queda igual un poco el hueco, la pena de no encontrar algún tipo de resto en la zona de la cabecera del Valle de Loja, que es la zona que en la Edad Media tenía mayor densidad de hablantes en lengua euskérica, pero que de época romana o prerromana no ha dejado hasta ahora ningún resto, quizá por falta de investigaciones arqueológicas. Esperemos que en el futuro se pueda llenar esa laguna. Uh-huh. Lo que sí que usted ha encontrado es uno de los documentos más sorprendentes, ¿no? Que aporta su libro, en el sentido de ese primer reconocimiento de oficialidad del euskera, ¿no? Un documento que parece que acredita esa oficialidad del euskera. ¿En qué consiste ese documento? Sí, bueno, yo no soy el descubridor, ya el documento se conoce ya desde el siglo XIX, lo que pasa es que siempre ha estado muy mal divulgado, Ajá. mal leído, porque incluso se han hecho interpretaciones erróneas de la secuencia de los hechos. Se conoce normalmente como la fazaña de Ojacastro. Fazaña en castellano medieval quería decir sentencia judicial, y es un pequeño texto que fue escrito en Burgos y narra un pequeño conflicto que hubo entre el juez supremo de la Corte Castellana, el Reino de Castilla, de comienzos del siglo XIII, estamos hablando de aproximadamente entre 1234 y 1239, en finales ya de la Edad Media, que se enteró que el alcalde de Ojacastro, que es una localidad muy próxima a Ezcaray, permitía que las personas de Ojacastro declarasen directamente en euskera a los tribunales. Uh-huh. Y al detener al alcalde pudo saber directamente de él que este derecho pertenecía al fuero antiguo de Ojacastro y que no se podía retirar, y tuvo que dejarlo en libertad y seguir permitiendo el uso del euskera. Esto supone el primer documento hasta ahora conocido, que no tiene ningún paralelo, por ejemplo, ni en Navarra, ni en Vizcaya, ni en Guipúzcoa, de que el euskera se reconoce como una lengua de uso oficial, es decir, en las administraciones públicas. Uh-huh. Dato sorprendente que no conocíamos, ¿no? Quizás, como usted ha comentado, por esa poca divulgación, ¿no?, de este documento. Sí, y además mal comprendido, porque a muchos autores lo han leído erróneamente pensando que había sido el alcalde de Ojacastro el que había detenido al juez castellano cuando era al revés. Uh-huh. No sé si se ha quedado con ganas usted de extender este estudio, ¿no? Y habrá una segunda parte, ¿no?, de esa presencia del euskera en La Rioja, con datos que no haya podido usted incluir en este libro.
Sí, la segunda parte ya está incluso redactada y preparada. Es si esta primera parte se centra en la época más antigua, romana y prerromana, la segunda parte se inicia justo desde donde termina la primera, que es ya en la Edad Media hasta la actualidad. Y va a tener una estructura básicamente de listados, pues un listado general de toponimia desde la Edad Media actual, que es el grupo, el conjunto más amplio, otro listado de onomástica medieval, es decir, nombres, apodos de personas de época medieval, y otro también del léxico local riojano, es decir, palabras del castellano riojano, pero que son de origen euskérico. Bueno, pues estaremos también al tanto de esa publicación, de esos datos, de su investigación sobre la presencia del euskera en La Rioja. En este caso, de momento, tenemos ese libro, esa obra editada por Pamiela, el título, El euskera en La Rioja, primeros testimonios, por si hay algún oyente que esté interesado en analizarlo con más profundidad. Bueno, pues este es el título y de ello queríamos hablar con su propio autor, con Eduardo Aznar Martínez. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos y por compartir con nosotros esos datos de esta investigación. Gracias a vosotros.